Si tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor, me la hacen saber. Van a escuchar un poquito de eco porque estoy utilizando las bocinas y no los audífonos, entonces escucha un poquito más de ruido. Con respecto a la presentación, les pido por favor que si pueden ver el video, sobre todo el inicio del video del grupo, ahorita que les compartí de la mañana, por favor véanlo porque ahí viene lo referente a los cambios de la plataforma. Y lo que les mencioné ahorita por Telegram con respecto al tiempo de entrega de un trabajo que se les pide, que prácticamente es de esta presentación. Lo que vamos a hablar son de las alteraciones en la función y el control de la respiración. Para eso debemos de conocer un poquito con respecto a lo que es la anatomía del sistema respiratorio. El sistema respiratorio está compuesto por la nariz, por lo que viene siendo la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, la bifurcación en los bronquios y por supuesto tenemos al lado derecho tres lóbulos, de nuestros pulmones y al lado izquierdo tenemos dos. El intercambio gaseoso principalmente que nos conlleva lo que tiene que ver con la respiración es hablar de lo que es el oxígeno y hablar lo que es el CO2. En ese intercambio gaseoso del aire atmosférico, por ejemplo, ahorita en personas en condiciones con la patología que estamos viendo en esta pandemia que es COVID, el aire que se encuentra, el oxígeno que se encuentra en el aire no es suficiente para las necesidades de sus pacientes, por eso necesitan una presión diferente de oxígeno. Cuando nosotros hablamos de ese estudio anatómico de lo que sería el sistema respiratorio, entonces aquí les ejemplifico lo que sería en este caso la nariz, que tenemos de manera más externa lo que vienen siendo los agujeritos de la nariz, que son las narinas, en los cuales se encuentran pequeños pelitos, que son las vibrisas, y aquí en las fosas nasales encontramos los cornetes, cuya función tiene, junto con las vibrisas, atrapar el moco o atrapar el polvo y las sustancias que pudieran ingresar a través de ese conducto cuando nosotros inhalamos. En estos cornetes, aparte de que se quedan atrapadas partículas, pues también funcionan como para calentar el aire que nosotros metemos a nuestro cuerpo. Tenemos a la faringe y luego tenemos a la laringe y entre la laringe y la faringe tenemos una porción que se llama epiglotis, que forma parte del sistema digestivo, que esa nos permite a nosotros para compartir lo que sería el pasar el aire hacia nuestros pulmones, ¿sí? O permitir el paso de los alimentos hacia el esófago y al estómago. Entonces, el sistema respiratorio, nariz, lo que viene siendo faringe, laringe, la tráquea, y aquí está la bifurcación, donde la silueta cardíaca, en este caso, se encuentra alojado en el lado izquierdo, y pues nosotros tenemos dos lóbulos, superior e inferior, y al lado derecho tenemos tres lóbulos. Eso es importante nosotros saber porque hay conceptos que vamos a manejar, como los de estrocardia, citos inversus, lo que viene siendo hipoxia, de igual manera hipernea y todo eso que les estoy mencionando ahorita, vienen en el video del grupo anterior. Entonces aquí les voy a anotar nada más los conceptos y si alguien lo sabe, por favor, levante la manita y me dice que sabe. ¿Qué es hipoxia, por ejemplo? ¿Alguien sabe lo que es hipoxia? Adelante, Oscar. Bueno, la hipoxia viene siendo la pérdida de aire, que no recibe suficiente aire el mismo organismo y se empieza a poner en una tonalidad como lilosa, pues empieza a perder su tonalidad normal. Ok, gracias, Oscar. ¿Alguien más? El concepto de hipoxia va relacionado, como lo menciona su compañero Oscar, con el ingreso de oxígeno a nuestro cuerpo o de aire a nuestro cuerpo. Y cuando nosotros esa cantidad de oxígeno no es suficiente para tener una buena perfusión tisular, se ve reflejando lo que es cianosis, que es la coloración azulada que mencionaba su compañero Oscar. Es muy importante sus conceptos. Va relacionada la hipoxia con la hipercapnia. La hipercapnia es el aumento de lo que sería el CO2 en la sangre que nos va a favorecer a lo que viene siendo esa cianosis. Les decía un concepto, lo que viene siendo situs inversus. ¿Alguien lo ha escuchado hablar por ahí? Situs inversus es cuando los órganos del lado derecho anatómicamente se encuentran localizados en el lado izquierdo y los del lado izquierdo al lado derecho. Entonces, si el lado izquierdo yo tengo el corazón de manera normal, cuando tengo situs inversus, el corazón
y los dos lóbulos se van a encontrar al lado izquierdo, al igual que, por ejemplo, el apéndice que se encuentra al lado derecho, se va a encontrar al lado izquierdo, ¿sí? Entonces, todos los órganos del lado derecho están al lado izquierdo y del lado izquierdo al lado derecho. Ojo, muy diferente decir situs inversus a decir dextrocardia, porque cuando decimos dextrocardia es solamente la silueta del corazón la que está girada, la que se encuentra, en vez de estar localizada al lado izquierdo, se encuentra al lado derecho. Entonces, ¿qué significa? Que los dos lóbulos del lado izquierdo siguen siendo dos lóbulos y del lado derecho siguen siendo tres lóbulos. Nada más que el corazón impide el flujo de la expansión de los pulmones de manera adecuada porque se encuentra en otra forma anatómica. ¿Ok? Este musculito que está aquí se llama diafragma. Este diafragma tiene una función muy importante, aparte de que nos ayuda para la resonancia de la voz, para poder cantar y todo eso. Ese diafragma nos permite a nosotros separar la caja torácica de lo que viene siendo la pared abdominal. El próximo semestre que llevamos de fisiopatología del niño y el adolescente, vamos a hablar de patologías como lo que sería en este caso cuando hay agujeritos en ese diafragma que se van a presentar en los pacientes como hernia diafragmática. Entonces, un agujero permite que las asas intestinales en el paciente que se está formando se formen acá en la caja torácica y los pulmones y las estructuras del corazón y todo ello no se van a formar de manera adecuada. Recordemos que los pulmones cuando estamos sin útero no están expandidos, no tienen esa función de favorecer el flujo de oxígeno porque lo hace la placenta. Pero al momento que cortamos el cordoncito umbilical y esos pulmones se quieren expandir, no tienen espacio, ¿sí? Y por lo tanto vamos a tener problemas muy severos. Entonces, para eso nos sirve nosotros conocer un poquito de la anatomía hablando de ese diafragma. Otra de las cosas muy importantes con referencia a eso son las porciones que tenemos nosotros de la faringe y la laringe con respecto a la faringe, que cuando el paciente pierde la capacidad de hablar, ¿cómo se le llama eso? ¿Alguien sabe? Cuando el paciente pierde la capacidad de hablar es afónico, pero cuando habla ronco, así como locutor de radio, a eso le decimos disfónico o disfonía, ¿ok? En el salón anterior me decían, el mudo, no, el paciente no se queda mudo un momento, solamente pierde la capacidad de producir sonidos y eso es el afónico o afonía o disfonía. Ahorita por lo de COVID, hablando del sistema respiratorio, tenemos nosotros que el paciente empieza a perder lo que viene siendo los aromas o la percepción de aromas y la percepción de los sabores. Cuando el paciente pierde la percepción de los aromas, ¿alguien sabe cómo se llama? Eso se llama anosmia. Y cuando está disminuido es hiposmia. Ahorita es uno de los cambios muy frecuentes en el adulto mayor. Decía por ahí un amigo mío, pues es suertudo el que no huele los olores con respecto a los gases, sobre todo cuando hay muchas personas que comemos frijoles con huevos cocidos, ¿no? Entonces, en esa anosmia es la pérdida de la percepción de los olores, ¿ok? Esta estructura que vemos aquí es el alveolo, en el cual nosotros vamos a ver que de manera distal se encuentra lo que serían las ramas de las arterias pulmonares distales y las ramas de las venas pulmonares. En todos los dibujos anatómicos vamos a encontrar que los alveolos, hablando del flujo arterial, van a ser de color rojito y de color azul son las venas. ¿Ok? Aquí en esa estructura es donde el alveolo libera oxígeno y capta CO2 para vaciarlo hacia lo que viene siendo ese bronquiolo terminal y nosotros poder tener ese intercambio gaseoso. Hablando de la fisiología, entonces, ¿qué es respiración? Respiración es el oxígeno de nuestros tejidos que ingresa del exterior y llega a los tejidos y se retira lo que es el dióxido de carbono. Para eso tenemos que hablar de un concepto que se llama ventilación pulmonar. Entonces, la respiración es respiración celular y cuando estamos hablando nosotros de la entrada de aire y salida de aire, a eso le vamos a decir ventilación. ¿Alguna duda con estos dos conceptos? No, profe. Excelente. Cuando hablamos de la difusión de oxígeno y del dióxido de carbono entre los alveolos y la sangre, estamos hablando entonces de esa respiración celular. Permítame un segundo.
Perfecto. Entonces, ese transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y los líquidos corporales nos permiten a nosotros poder llevar nutrientes. Pregunta, ¿cuánto es la frecuencia respiratoria en un recién nacido? 32. Y en un paciente igual que ustedes de 18 a 25 años en un adulto. De 60. La respiratoria, dijo. Es correcto, respiratoria. Es entre 13 y 18, si mal no recuerdo. 22, ¿no? ¿Y por qué tenemos, nosotros que estamos más grandes, si tenemos un cuerpezote más grandote, por qué respiramos menos veces que un bebé? Por la capacidad pulmonar. ¿Alguien más? Por que el bebé late más, su corazón late más rápido. ¿Alguien más? Que se oxigena ¿Por qué más rápido su cuerpo porque es más pequeño. Ok, ¿alguien más? Porque aún no están desarrollados completamente sus órganos. Ok. Todas sus respuestas son correctas. Sin embargo, ustedes ahorita que miden, no sé, 1,50 m, en 4 años más, ¿cuánto van a medir? Pues vamos a medir menos, ¿no? Vamos a reducir centímetros. Así Más no es. sé, con Entonces, un bebé cuando nace, que mide 50 centímetros y pesa 3,5 kilos, a los 4 meses de edad duplica su talla. Imagínense, yo ahorita peso 95 kilos y en 4 meses peso 160 kilos. Imagínense, fuera como la mole. Uf, es demasiado ese movimiento, hablando a nivel celular del crecimiento de mis células. Por eso, hablando del oxígeno, hablando de lo que viene siendo la sangre y los transportes de nutrientes en los pacientes pediátricos, por eso esa frecuencia cardíaca y esa frecuencia respiratoria es tan alta. Cambiamos el chip. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal en un paciente que es deportista? 18. Frecuencia cardíaca de 18, ya se murió ese, no le han dicho. Frecuencia cardíaca normal en un baquetón como yo, de 60 a 80 latidos por minuto. Pero si fuera Son deportista, 120, maestra. Son 120. en reposo deberían de ser como entre 40 y 60 latidos por minuto en el deportista adulto en reposo. Porque cuando está haciendo la actividad física, su frecuencia cardíaca oscila entre los 60 y 80 latidos por minuto. Esos son cambios fisiológicos que se van a estar presentando. ¿Ok? Entonces, tengo un paciente, un joven de 18 años, que lo tengo yo en mi consultorio y resulta que le tomo signos vitales y tiene una frecuencia cardíaca de 50. 18 años con una frecuencia cardíaca de 50. ¿Es normal o es anormal? Es anormal, está por debajo del nivel. Pero ese chamaco está en las fuerzas básicas de las Chivas desde los 6 años de edad. Entonces, un deportista y es normal si es deportista. Siempre hay que preguntarles eso. Ahora, pregunto, cuando yo estoy hablando de mi frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, ¿cómo se le dice cuando el paciente tiene una frecuencia cardíaca por debajo de lo normal? No es bradicardia. ¿Repites, por favor? Bradicardia. Excelente. ¿Y si tiene una frecuencia respiratoria por debajo de lo normal? Frecuencia respiratoria por debajo. No se escucha, Oscar. Tienes mudo tu micrófono. Ok, disculpe. No lo entendí. A ver, ¿por debajo de lo normal o arriba de lo normal? Ya no me perdí ahí. Frecuencia respiratoria menos de 10 en el adulto. Tiene poquita, respira poquito. Si lo normal es entre 12 y 18 y tiene menos de 10, ¿cómo se le dice a eso? La frecuencia respiratoria por debajo de lo normal.
Una cosa es el oxígeno, que decíamos que es hipoxia. Ok, si yo tengo una respiración de 30, ¿a eso cómo se le llama? Respiro 30 veces por minuto. Lo poquito es brady y lo mucho es hiper. ¿Hiper qué? Hipernea. Ok, dice el paciente, me duele para respirar. Esa está regalada. ¿Cómo se le llama a la respiración que duele? Eso es la disnea. ¿Ok? Entonces, si mi paciente que dice que tiene disnea, mi paciente dice es que me pongo cianótico, me pongo lilita. Entonces, ahorita todos por COVID tenemos oxímetros de pulso y le verificamos al paciente de manera distal cómo está oxigenando y vamos a encontrar que debe de manejarse de 93 hacia arriba en el oxímetro de pulso. ¿Sale? Eso es básico. Así como tomo la presión arterial y mágicamente digo 120/80. El oxímetro de pulso de 93 hacia arriba es normal. En el termómetro la temperatura 37.5, ¿sí? 36.5 a 37.5. ¿Ok? Esos rangos vamos a estarlos manejando nosotros porque en condiciones normales, cuando un paciente tiene situaciones, por ejemplo, de estrés, los signos vitales van a cambiar. Si el paciente tiene fiebre, los signos vitales van a cambiar. Si hace actividad física por única ocasión, ¿saben qué, jóvenes? El día de mañana vamos a tener clases de los del grupo, ustedes son el 503, nos vamos a ver a las 7 de la mañana en la escuela y el que llegue después de las 7, pues pamba y coscorrones y lo que ustedes quieran. Y resulta que tenemos que correr para alcanzar el camión, pero estamos ahorita en pandemia y no nos movemos de casa. Imagínense nada más el impacto de estrés, simplemente saber que nos vamos a levantar temprano y tenemos que correr a alcanzar el camión. Entonces, nuestro cuerpo desde ahorita se está preparando para esa situación estresante. Entonces, nuestros signos vitales van a empezar a modificarse por esas condiciones. Aquí estamos hablando también yéndonos del oxígeno, yendo del dióxido de carbono, yéndonos del transporte, a regular la ventilación. Para eso nosotros necesitamos no solamente que funcionen bien nuestros pulmones, sino hablando del sistema nervioso central. Si yo le digo, Paulina, ¿cuántas veces respiras por minuto? En automático, ella empieza a contar cuántas veces está respirando. Y ya se cambió la respiración porque es libremente escogida. Sin embargo, si yo voy y me acuesto y estoy viendo a alguna persona que está acostadita y está dormida y yo cuantifico cuántas veces respira por minuto, esa persona va a tener una respiración rítmica y voy a poder contar con facilidad. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central nos permite a nosotros que nos podamos dormir y no pasa nada porque en automático nosotros seguimos respirando. ¿Dónde se encuentra el centro respiratorio? ¿En qué parte de nuestro cuerpo? A ver, Adrián, ¿puedes abrir tu camarita tantito? ¿Te puedes tocar dónde se encuentra localizado tu centro de la respiración? Permítame. Ok. ¿Alguno de los que tiene cámara prendida se puede tocar? Ah, ok, perfecto, ya prendiste la cámara otra vez. ¿Dónde se encuentra tu centro de la respiración? Ok, perfecto. A ver, Mariel, abriste tu cámara. ¿Dónde se encuentra el centro respiratorio? Ok. Ale Moreno, el centro respiratorio. Ok. Paulina. Vamos a ver, vamos a agarrar a la última persona que entró. Michelle, Leslie, ¿puedes prender tu cámara tantito, por favor? No te veo. No me sirve, profe. No te sirve, ok. La vieja confiable. Bueno, el centro respiratorio se encuentra alojado exactamente, híjole, yo no ando presentable. Voy a prender mi cámara tantito para ver cómo me veo. Ok, aquí estoy. El centro respiratorio se encuentra aquí atrás en el bulbo respiratorio. Se conecta, ¿sí?, con el sistema nervioso central y nos da a nosotros esa comunicación, ¿sí?, para mandar la señal hacia los pulmones. Entonces, busquen bulbo respiratorio y aquí se encuentra alojado atrásito de la nuca. Es como, así como si fuera una pequeña perita y se canaliza con la médula espinal. Ojo con eso, porque nos va a permitir a nosotros
cuando el paciente tiene un accidente automovilístico, primero pensar, ¿alguien aquí es paramédico? En el ABC de la respiración, o el ABC de la vida, ¿sí? Donde A es vía aérea, tener una vía aérea permeable. Y lo primero es que cuidamos cervicales, ¿sí? Y ponemos lo que viene siendo las partes de las vías respiratorias, ¿sí? Las tenemos rectas. Cuidamos, por supuesto, que la lengua no se vaya hacia atrás, pero mantenemos lo que es esto, ¿sí? Despejado, y colocamos un collarín. ¿Sale? Es muy importante conocer las estructuras que nos van a influir en la respiración. De igual manera, ahorita que todos dijeron se tocaban el tórax, la pared torácica, tanto el diafragma como los músculos intercostales, nos ayudan a tener una buena respiración. Pregunto, Michelle, ¿alguna vez te has puesto un body? Michelle Galvez. No. ¿Nunca te has puesto un body? Chulada de mujer. Bueno, las que nos hemos puesto un body alguna vez o una faja, ¿sí? ¿Cómo respiramos? Una respiración superficial, porque no podemos expandir toda la caja torácica. O las que ya hemos sido mamás, ¿sí? El útero gestante desplaza el diafragma hacia arriba y no podemos expandir los pulmones. O los chavos, ¿sí? En este caso, cuando se ponen esas fajas para levantar peso, ¿qué hacen? Jalan aire y aprietan el abdomen y de esa manera sostienen una mayor cantidad de peso. Entonces, esto influye mucho en la respiración y, por supuesto, lo que tiene que ver con la circulación pulmonar. Cuando hablamos de circulación pulmonar, nos vamos a referir a esa porción de sangre que de manera sistémica recolecta el corazón, a través de las cavas, las envía a la aurícula derecha, de la aurícula derecha al ventrículo derecho, del ventrículo derecho pasan hacia de las arterias pulmonares a los pulmones. De los pulmones se van nuevamente al corazón y ahí nos hablamos de circulación pulmonar. Ese intercambio de gases, en esto que les estaba platicando yo ahorita, de aquí de la sangre que va de las cavas, llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho, arterias pulmonares y se va a los pulmones, se oxigena, aquí en los alveolos libera el CO2 y captura oxígeno y se regresa nuevamente a las aurículas y el ventrículo. Les comento, esa imagen que ustedes ven aquí, en clase presencial, es pregunta de examen. Así como está, les pongo en el examen, dibuja por favor lo referente a la circulación pulmonar. Esta es la imagen que yo les pido. Así como está, desde el epitelio donde está el tejido, como captura todo lo que viene siendo el CO2, hasta que posteriormente trae el oxígeno y lo deja nuevamente en los tejidos. Esto es muy diferente en el adulto que en el paciente inútero, ¿sí? El feto inútero, eso cambia, porque este intercambio gaseoso aquí en los pulmones no se lleva a cabo, repito, es en la placenta. Entonces, esa es otra imagen que nos sirve mucho para hablar de esa circulación pulmonar. Vean, de nuestras cavas llega la sangre que no tiene oxígeno para exhalarse. Y inspiramos y entra el oxígeno para mezclarse e irse a lo que viene siendo el corazón nuevamente. Entonces, esta imagen también representa ese intercambio gaseoso de lo que viene siendo a nivel pulmonar la ventilación. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok. Esta clase, lo que llevamos ahorita, lo estoy grabando junto con lo del otro grupo. Los invito a que revisen los videos para que entiendan un poquito este maravilloso mundo que se llama fisiopatología. ¿Y por qué fisiopatología? Fisio viene de funcionamiento y pato viene de enfermedad. Entonces, ¿cómo funciona el cuerpo cuando está enfermo? Cuando nosotros no respiramos adecuadamente por la nariz, ¿por dónde lo hacemos? Por la boca. Por la boca. Por la boca. Por la boca. Pero en el paciente pediátrico, los bebés no pueden respirar por la boca. Entonces, ahí el paciente está muy inquieto, se pone cianótico con facilidad y todo eso. Pero nosotros como adultos respiramos por la boca. ¿Qué pasa cuando yo respiro por la boca? Evito que todas las partículas que están en el aire se queden fijadas en los pelitos de la nariz y que el aire se calienta. Entonces, por eso, cuando despierto, sobre todo cuando respiro por la boca cuando estoy dormido, desde toda mi cavidad oral va a estar seca y en muchas ocasiones tengo la facilidad de enfermarme por algún patógeno que yo me esté deglutiendo, ¿sí? O que esté, en este caso, permitiendo que pase directamente a los pulmones porque no se quedó fijadito en lo que viene siendo los vellitos de la nariz.
Entonces, cuando estamos hablando de estas alteraciones que van a alterar la ventilación pulmonar, valga la redundancia, y vamos a tener nosotros en la mayoría de los casos signos como lo que es disnea, como lo que es bradipnea, como viene siendo vamos a poder valorarlo a través de un estudio que se llama espirometría. Si ustedes tienen la oportunidad de revisar los materiales que están en la plataforma hablando del sistema respiratorio, en este tema les va a aparecer un documento en PDF donde ustedes van a ver esa definición que habla de lo que es espirometría, que me va a medir la capacidad pulmonar y volúmenes pulmonares, y lo puedo hacer de manera simple o forzada, ya sea administrando algún tipo de medicamento. Entonces, si yo quiero saber que un paciente ahorita con COVID recuperó su capacidad pulmonar, lo ideal es que antes de que se enfermara, él ya tuviera una espirometría previa. Cuando hago la espirometría, registro en este equipo que está aquí, hay un pequeñito teclado que me permite, yo voy a poner no solamente el nombre del paciente, sino también lo que pesa y lo que mide. Porque va a ser muy diferente, simple y sencillamente, hablando de esa capacidad pulmonar, si estoy hablando de una persona de 18 años que mide 1,80 m, que pesa 100 kilos, a un paciente que mide 1,80 m, pero pesa 80 kilos. La capacidad pulmonar simplemente por el paciente estar obeso se va a ver alterada. Entonces, ¿cómo realizo una espirometría? Le pongo aquí al paciente algo en la nariz para que no respire por la nariz, que lo haga por la boca. Le permito o le sugiero que inhale todo el aire que pueda, meta todo el aire, que lo sostenga ahí lo más que pueda y luego por esa boquilla lo saque de una. Y al momento de estar midiendo, me va a permitir que yo valore la capacidad y volúmenes pulmonares, y eso se va a ver registrando en lo que viene siendo diferentes imágenes como esta que tengo aquí. Entonces, en el trabajo que tienen que hacer en este segmento del sistema respiratorio, van a hacer analizar todas las figuras que vienen en ese texto y me van a poner ustedes qué entienden en esa figura. Por ejemplo, aquí me está hablando de los volúmenes pulmonares. Este volumen que está aquí me habla de la capacidad total de mi paciente cuando estamos haciendo este ejercicio de la ventilación. Entonces, me mide capacidad pulmonar total, que es el volumen del aire que yo tengo adentro de los pulmones después de una inspiración máxima. Esa es la capacidad pulmonar total. Y el volumen residual es lo que me mide cuando yo aguanto mucho la respiración. ¿Ok? A los que tengo en el Face, ahorita subí una foto que me encanta de un grupo que me llevé a las albercas. Yo siempre premiaba a mis grupos, me los llevaba a las albercas y les jugaba unas carreritas nadando adentro del agua. Muchos se quedaban en medio camino, pero en la historia solamente hay una alumna que me ganó y está en esa imagen y yo todavía no lo puedo superar. Estamos hablando de hace 10 años o menos, pero me ganó en la nadada, entonces yo quiero la revancha, le digo todavía. Ese es un trazo que habla de la expiración forzada, ¿sí? Y en este caso se compara el paciente cuando está respirando de manera normal, cuando el paciente tiene una obstrucción y cuando el paciente tiene un problema inflamatorio, que habla aquí de una enfermedad restrictiva. Hablemos de enfermedades restrictivas como lo que viene siendo las neumonías, como viene siendo el asma. Y hablemos de enfermedades obstructivas como viene siendo el enfisema o el EPOC. Y pues este es el paciente normal. Con respecto a lo que tenemos nosotros en lo que viene siendo aspectos fisiológicos normales, el pulmón es elástico, tiene fibras, se contrae, se relaja, mantiene una presión positiva interna. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tuviéramos un accidente en que el aire se perfora una costilla y el aire del exterior entra hacia la caja torácica, ese pulmón lo que va a hacer es colapsarse, se va a hacer como bomba desinflada, ¿sí? Por eso nosotros nos podemos meter a una alberca y zambullirnos y seguimos respirando de igual manera porque tenemos diferentes presiones. Esa es otra imagen que se describe en la figura 246A del trabajo que les voy a pedir, donde habla aquí del volumen de aire, ¿sí? Y de nuestra capacidad pulmonar. Se mide en centímetros de agua, ¿sí? O presión de agua. Esto, por ejemplo, si tuviéramos un paciente que va a las cámaras de ozono,
¿sí? Cámaras de vacío, que recibir terapia, o tenemos a un paciente que es buzo, todo eso le interesa al paciente para saber en esos volúmenes de oxígeno y de CO2 para ver su capacidad de desempeño deportivo. Dentro de la caja torácica, a ver, se repitió esto. Ok. Tenemos también esa otra imagen que nos habla de la capacidad que tiene la pared torácica de expandirse o de contraerse. Por ejemplo, van a tomarse la foto de graduación, ustedes que ya son 500, ya les falta poquito para que empiecen a pensar si van a querer foto de graduación o no. ¿Y qué hacen? Se ponen en una posición derechitos y luego sumen la panza y inflan el tórax. Hombres o mujeres por igual, esa capacidad de la pared torácica de expandirse, de contraerse, es muy importante porque en reposo, ¿sí? Altera la presión interna o extensa o externa. Entonces, dentro de las capacidades que nosotros tenemos algo que se llama capacidad residual funcional. Ese es el que yo me aguanto las ganas de respirar o meto aire y lo detengo, nos va a permitir a nosotros el contraer o relajar la caja torácica. Entonces, esta es otra imagen que me habla de mi sistema respiratorio, hablando de esos volúmenes, ¿sí? Esa capacidad de aire o volumen total que voy a presentar yo para poder hablar de una capacidad pulmonar total. Van a decir, ay, la profe que se fumó. Ojo, ¿sí? Les estoy mostrando las imágenes de su trabajo que ustedes van a hacer. Entonces, ¿por qué es importante todo eso? Aquí está otra imagen, voy a pasarme un poquito para allá. Porque nosotros vamos a tener alteraciones en la circulación de nuestros pulmones cuando es insuficiente el corazón, la capacidad para recibir el aire que está oxigenándose y que en forma de sangre va a caer nuevamente en la caja que nosotros llamamos aurícula izquierda. Para eso nos sirve a nosotros conocer un poquito de esa fisiología de nuestros pulmones, porque vamos a medir presiones arteriales, ¿sí? Y presiones venosas. La presión de la aorta es mucho más grande, ¿sí? Que la presión de la arteria pulmonar, porque la arteria pulmonar es la única que llega sangre venosa a los pulmones, la única arteria que transporta sangre venosa, es la única. Sin embargo, la aorta tiene la capacidad de bombear la sangre hacia arriba, hacia la cabeza y hacia todo nuestro cuerpo. Entonces, cada paciente va a ser diferente, llámese hombre, ya sea mujer, ya sea paciente pediátrico, va a tener diferentes compensaciones para mejorar o permitir realizar las actividades físicas que ellos estén necesitando realizar. Entonces, para eso nosotros vamos a necesitar diferentes tipos de medición y cuando hablamos de la presión pulmonar, pues no lo vamos a poder hacer como la presión arterial de manera normal. Si no, lo que vamos a hacer aquí es utilizar un catéter que metemos a través de la subclavia, de las cavas, perdón, hacia lo que viene siendo el corazón y vean, para medir la presión, en este caso, de las arterias pulmonares. Les comentaba el grupo anterior que tuve la oportunidad de conocer hoy en la mañana, que ustedes, si llegasen a especializarse como enfermeros intensivistas, ¿sí? Ese tipo de actividades ustedes las van a poder realizar. En apoyo de lo que viene siendo los cardiólogos, realizan estos procedimientos de manera rutinaria. Hay mecanismos de función anormal, como les decía, en los pacientes con asma. Vean cómo se encuentra en este caso el lecho de este bronquio, totalmente chiquitito comparado con este bronquio de manera normal. Pregunto, ¿cómo se le llama al sonido cuando el paciente tiene una restricción inflamatoria, ¿sí? Y produce sonidos cuando el aire sale al momento de exhalar en esos pacientes que tienen asma? ¿Alguien sabe? Son las sibilancias, profe. Es correcto, se llaman sibilancias. Ese sonido se produce cuando el aire sale del pulmón. Cuando el aire entra a nuestro cuerpo, por ejemplo, en el caso de los pacientes con neumonía, se produce un sonido que se llaman estertores. Los estertores es el aire que se produce cuando estoy abriendo el bronquio, pero la sibilancia es el sonido que se produce cuando el aire sale de mi cuerpo. ¿Ok? Entonces, vean esa imagen que está aquí, es un alveolo sano y es un alveolo dañado. Cuando hablamos de patologías, por ejemplo, como tuberculosis, en el caso de la tuberculosis, nuestros pacientes van a tener destrucción de tejido causado por una bacteria que es una Mycobacterium tuberculosis y cuando el paciente quiere exhalar o inhalar, pues no hay ese espacio para una buena oxigenación. El paciente puede presentar otros signos y síntomas como lo que viene siendo la salida o de expectoración con sangre. ¿Cómo se llama esa expectoración cuando el paciente escupe con sangre y es de origen pulmonar?
Se llama hemoptisis. ¿Ok? Cuando el paciente expectora y es de origen, por ejemplo, que vomita, que es de origen digestivo, a eso se llama hematemesis. ¿Ok? La hematemesis es el vómito con sangre. Y esa hematemesis, a diferencia de la hemoptisis, puede ser muy abundante. El paciente puede perder hasta la vida, caer en un shock hemorrágico, principalmente porque se lleve a la ruptura de varices esofágicas. Yéndonos un poquito más abajo y aprovechando el comercial, ¿cómo se llama cuando el paciente tiene sangre fresca en heces? Son las hemorroides, ¿no? Ajá, perfecto. Y vamos a tener un signo que se llama rectorragia. En las hemorroides el paciente presenta rectorragia. Cuando es la sangre oculta en heces, por ejemplo, que tiene una hemorragia a nivel gastrointestinal del sistema digestivo alto, en el estómago o en el esófago y el paciente se está tragando la sangre, lo que vamos a encontrar es que la sangre se ve como color café, como si fuera café así de cafetera o como si fuera Coca-Cola. La popó se llama melena. La sangre negra se va a ver en las heces. ¿Ok? Entonces, todos estos cambios vamos a presentar diferentes alteraciones, como lo decíamos ahorita, la presencia de hipoxia cuando el oxígeno está disminuido y la hipercapnia cuando el CO2 está, en este caso, aumentado. Entonces vamos a hablar de diferentes funciones, lo que es ventilación, perfusión, difusión y una concordancia entre esa ventilación y perfusión. Resumiendo, ventilación es el aire que ingresa a nuestros pulmones y es el aire que sale de nuestros pulmones. La perfusión es la presencia, ¿sí?, de esa sangre en nuestros pulmones que nos va a favorecer a nosotros la difusión. Y la difusión es el intercambio de los gases a través de una barrera, que en este caso es la barrera alveolocapilar. Para tener una buena oxigenación, nosotros tenemos que tener un buen intercambio gaseoso y, por supuesto, cambios adecuados en todos estos sistemas. Alrededor del 30% de nuestro aire inspirado no va a llegar al alveolo, se va a quedar en espacios inter en nuestros pulmones. Sin embargo, si eso no fuera posible, tuviéramos colapsada, por ejemplo, los bronquios y la tráquea. La tráquea cuando está vacía se colapsa. Entonces nosotros ocupamos que esté abierta para poder permitir que pase el aire. Ojo, el problema es cuando nosotros estamos comiendo y estamos hablando. Porque estamos hablando y para eso ocupamos la resonancia del aire que pase de nuestra faringe, la laringe y la faringe hacia afuera y producir sonidos. Entonces, ¿qué pasa? Pues la epiglotis es la que tiene que estar trabajando ahí bien alerta porque si no los alimentos se van a tender a ir hacia nuestra cavidad respiratoria. Entonces, aquí tenemos lo que decíamos ahorita del sistema respiratorio y esa es otra pregunta de examen. Así como está, les digo, dibújame el sistema respiratorio. Entonces me tienen que dibujar lo que es la nariz, la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, bronquios y aquí abajito el diafragma y por supuesto las costillas. Ya con eso estamos perfectos. A través de la membrana alveolocapilar vamos a tener nosotros ese intercambio gaseoso y hablando de esa difusión, la hipoxemia o hipoxia se refiere a la disminución de oxígeno en nuestro cuerpo, ¿sí? Esa hipoxemia leve es cuando tenemos una oxigenación de nosotros que manejamos abajo de 80 a 60. Ahorita con los oxímetros, si yo tengo una oxigenación en el oxímetro de pulso menor de 93, estamos hablando de hipoxemia. Si el paciente tiene una hipoxemia, ¿sí?, por debajo, una hipoxia por debajo de 60, ese paciente se va a morir. Sin embargo, aquí estamos hablando en milímetros de mercurio. Entonces, para poder medir eso, nosotros tendríamos que hacer ese cateterismo en la imagen que les comentaba yo ahorita para medir la presión de la arteria pulmonar. Entonces, reflejamos todo eso en el oxímetro de pulso y nosotros decimos que lo normal es de arriba de 93 hacia arriba. Pero si el paciente tiene de 93 hacia abajo, ocupa apoyo ventilatorio, ya sea a través de puntas nasales, pero si el paciente tiene menos de 80, ese paciente necesita acudir a un hospital. No sé si aquí les haya generado muchas dudas. Si es así, por favor, en ese momento pueden preguntar. Maestra, Adelante. mi mamá tuvo COVID el año pasado y el límite, por así decirlo, o lo más bajo que alcanzó de hipoxia fueron 73 de saturación de oxígeno. Y a partir de ahí le pusieron oxígeno y mejoró. De hecho, ya tenía oxígeno, pero no lo usaba todo el día, pues.
porque como que era por ratos que se le bajaba mucho, pero duró mucho tiempo sin subir de 85. No subía de 85 como hasta 2 meses después ya comenzó a subir y le llegó a 93. Ok, perfecto. Es importante nosotros saber que un paciente con una oxigenación menor de 93 puede empezar a tener destrucción de neuronas. Las neuronas ocupan sí o sí glucosa y oxígeno. Y si no, se empiezan a destruir. ¿Vale? Hay que cuidar bastante, sobre todo los pacientes, yo insisto, pacientes pediátricos hay que cuidar bastante todo eso. Ya nosotros ya estamos grandotes, ya se nos empiezan a olvidar que tenemos que clases, pues luego le digo a la profe que no tuve internet. Ya luego busco qué, ¿no? Pero en el paciente pediátrico es de vital importancia cuidar la oxigenación. Hablando de la medición de intercambio de los gases arteriales, ¿sí? Para eso se utilizan diferentes técnicas y aquí está lo que les decía hablando de la oximetría, pero también tenemos nosotros la oportunidad de estar en nuestros pacientes midiendo la frecuencia cardíaca reflejada de manera distal, que es en este caso el pulso de en nuestra arteria radial sobre todo. Entonces, aquí está la oximetría de pulso, ¿sí? Y nosotros pues debemos de estar valorando con nuestro paciente que el equipo esté calibrado, porque si yo compro un oxímetro de Una pregunta. Mande. ¿Es verdad o es mito o es mentira que la vibroterapia le sirve a un paciente COVID? ¿Te refieres a que empiece a andar en una alberca y empezase a movilizar en la alberca y empiece a nadar? ¿A eso te refieres con hidroterapia? No, vibración, de vibración. No sé, la vibroterapia, ya no es sé. que les pegan en la espalda, dicen que les pegas en la espalda, que es bueno para subir la oxigenación. Le preguntaba si es verdad o es mentira eso. Ah, ok, yo lo conozco, o sea, como palmoterapia. Y sí, al Sí, paciente es que también viene con palmas o si es un aparato de esos que vibran, ya se le llama vibroterapia. Se usa mucho en pacientes pediátricos eso. En pacientes pediátricos yo he visto que lo utilizan mucho para despegar las secreciones que producen y que puedan respirar mejor. Ok, sí, por lógica yo te diría que sí, nomás que, ojo, hablando de vibraciones, las vibraciones pueden afectar de manera muy general otros sistemas. Por ejemplo, yo soy médico laboral y yo me dedico a cuidar que la gente que está trabajando en plataformas, cuidar muchísimo porque esa vibración puede ocasionarte, dependiendo la frecuencia, desprendimiento de retina. ¿Sí? Entonces hay que cuidar bastante todo ello. De manera cavernícola, yo soy cavernícola también, entonces yo le digo la palmoterapia, aparte de estar en apoyo con el paciente, tú lo tocas, estás al pendiente de cualquier otro signo que se pueda presentar, como bien decía su compañero Oscar hablando de la cianosis, entonces yo doy pequeñas percusiones en lo que es la caja torácica y de esa manera yo ayudo a mi paciente a remover secreciones. Aquí está pruebas de capacidad de difusión de monóxido de carbono para determinar el grado de eficiencia del oxígeno, ¿sí? Para estar verificando con nuestros pacientes. Entonces, todo esto nos va a permitir a nosotros orientarnos con respecto a sí o sí funciona de manera adecuada de esto que llamamos maravillosamente función ventilatoria y que llamamos respiración. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Pues es que también todo eso, todo lo que conlleva, depende mucho también del estilo de vida de algunas personas, ¿va? Porque me ha tocado pues conocer así personas que trabajan, que están así en áreas donde hay muchas partículas, ya sea pues de polvo o de algún otro tipo de materiales. Y pues me han contado, no, pues mira, yo pues tengo 30 años, dicen, pero trabajo aquí en esto, pero no uso así protección, pues que de buena calidad, pues se ponen un cubrebocas o un simple trapo o una camisa amarrada en la cara así, pues para que no les entre supuestamente tanto el polvo, pues, y me dicen, no, pues yo presento que me duele el pecho, que a veces la tos me dura mucho tiempo, o me salen muchas flemas y cosas así, pues todo eso también tiene que ver dependiendo a lo que la persona haga, ¿verdad? Es correcto. Y ahorita, por ejemplo, ustedes como enfermeros, hablando de este grupo etario de 18 a 60 años de edad, que es el adulto, tenemos que estar sí o sí preguntando a qué se dedica el paciente. Si el paciente, como bien mencionaba ahorita Oscar, se dedica a trabajar en un lugar donde hay polvos, si esos polvos son de origen biológico, por ejemplo, granos de frijol que se muelen y eso, es muy diferente a si, por ejemplo, estuviera trabajando en un lugar donde encarpetan láminas de cartón,
porque aquí estamos hablando de materiales químicos o sustancias químicas, como viene siendo el calentar el chapopote y todas las sustancias que desprenden que se impactan en lo que viene siendo el alveolo. Entonces, les comparto ahorita el video de ahorita lo que platicamos, ¿sí? Próximamente voy a hacer un video bien del sistema respiratorio de manera global para entender o completar todas las cositas que se me vayan yendo en el transcurso de este bloque. Los invito a que revisen la plataforma y cualquier cosa, insisto, en el canal de Telegram. Gracias. Muy bien, profe. Yo aquí con lo que se anotaron, con eso registro su asistencia y tengan excelente día y pues cualquier cosa estoy a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias, Gracias, maestra, igualmente. Muchísimas gracias, maestra. Gracias, maestra.